D'altres espais, a més d'altres tipus d'activitats que penseu podríeu interessar-vos, culturals o sostenibles, altres coses que podríeu interessar-vos? A mi me veig que hi ha una activitat que és molt xula, que neix de l'Ajuntament, que és muntar un museu que està muntat, bueno, Vicent crec que és el que va per davant, no?, del museu, i pense que la gent estem poc informats, perquè potser podríem ajudar ahir a buscar coses, o saps que vull dir que des de l'Ajuntament potser si tinguem més informació també aportaríem, la ciutadania també aportaria alguna cosa. Implicar-la a la ciutadania. Sí, que se conseguiria ampliar. Pues és que potser cal recordar-ho 50 vegades a l'any. Recordeu que hi ha això de l'Ajuntament, si voleu fer una donació, si voleu no sé què. Jo penso que és pegar la palissa a la gent. Perquè és molt maco, si no és una pena. Bueno, el proyecto del museo es, bueno, no es una asociación en principio, pero sí que quería ser una plataforma para hacer actividades culturales relacionadas con la historia y la tecnología y tener también ahí algún salón para hacer talleres o para hacer investigación aprovechando las excavaciones arqueológicas que se hacen en el castillo y los inventarios patrimoniales que se han hecho. Entonces, en principio, esa es la idea, pero como todas las cosas que se están comentando aquí, siempre falta alguien que esté tirando del proyecto. Entonces, claro, es más difícil cuando bueno, todos tenemos trabajo, todos tenemos cosas que hacer, siempre cuesta mucho. Es difícil. Yo creo que el problema principal de todas las asociaciones y de todas las ideas que se puedan tener aquí es quién está tirando del carro, o sea, quién se va a mojar a hacer todo tipo de actividades. Lo del museo sí que es cierto que se podría darle más, se le tiene que dar más visibilidad y se tiene que poner en uso, porque yo he hablado con chiquillos los que vienen de excursión, colegios y tal, sí que están interesados en incluirlo dentro de las actividades que hacen, de excursiones y todo eso, pero bueno, como todo, es igual que la biblioteca que tenemos, que nos falta gente para que la pueda llevar adelante, lo mismo pasa con el museo, o sea, no... se está haciendo muy despacito porque claro, lo tengo que llevar. Entonces, no sé si se puede sacar tiempo para poder llevarlo y hacerlo ahí con el CT. Y claro, para cualquier cosa que se haga actualmente, pues también hace falta presupuesto. Porque si vas a cambiar cartelerías, si necesitas mesas, necesitas un sistema de sonido o algo, si quieres poner documentales, que es una de las cosas que yo quería hacer, poner documentales, porque resulta que hay que pagar unos royalties y una serie de cosas. Y todo eso, bueno, sí que es verdad que debería ponerse y creo que en el futuro le podemos dar más visibilidad y sacarle el uso. Sí que, ahí también lo que sería a partir de las asociaciones cultural, por ahí, los del ayuntamiento también quizás se podría, bueno, pues impulsar una serie de, no sé si presentaciones, pero sí como de camino a, ¿no?, al museo, que estaban comentando, ¿no?, de quizás pueden haber aportaciones, ¿no?, de los vecinos, ¿no?, de que incluso no solo materiales, sino también como de ideas, ¿no? Como de incluso igual materiales, incluso, ¿no?